Como ustedes saben, nosotros tratamos de ser súper rígidos con la hora porque creemos que es el deber en el mundo en que todo el mundo aboga por derechos. Habemos algunos que todavía creemos que los deberes son tan importantes como los derechos. Hoy día, jueves 26 de mayo del año 22 después de Cristo, a las 20 horas vamos a partir con un invitado espectacular en estas rondas de conversaciones que tenemos una vez a la semana con distintas personas, hombres y mujeres, que nos iluminan y nos enseñan de lo que está ocurriendo en este convulsionado Chilito. Lo que pretendemos en Unidos por Chile es que ustedes saquen sus propias conclusiones y además, si encuentran que hay ideas que son potentes, ideas de fuerza, las difundan y también difundan, por supuesto, esto que hacemos, que lo hacemos solo por cariño a nuestro país. Solo por cariño a nuestro país. Tenemos hoy día a Max Colodro. Max es sociólogo de formación, pero él es doctor en filosofía. Él sí es doctor. Los médicos no somos doctores, pero nos decimos doctores. Aunque es una larga discusión. Pero Max, además, es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, es columnista de varios medios escritos y además es un panelista estable en Radio Agricultura, donde de repente me lo topo en el pasillo y él siempre anda corriendo, y lo quiero acusar, siempre anda corriendo, no tiene tiempo para tomarse un café. Todos nos tomamos un café, pero él sale raudo y apenas alcanza a hacer así. A cumplir con mis deberes, y no solo con mis derechos. Yo sé, bien, estamos. Max, mira, la conversación de hoy día lo que pretende, más que, si bien el título global es la Constitución bajo la lupa, lo que ha ocurrido hoy día, en que estamos en este proceso social, político, tiene que ver un poco con los movimientos tectónicos sociales que han ido ocurriendo en los últimos, 40, 50, 60 años. Si uno no tiene una mirada histórica de qué es lo que está ocurriendo, difícilmente va a entender dónde estamos parados y con menos probabilidad lo que viene. Entonces, aprovechando tu sapiencia y tu mirada, ¿qué es lo que está pasando desde el punto de vista sociológico en Chile, en Latinoamérica y un poco en el mundo? Porque esta convulsión no es local solamente. Aquí probablemente es más grave que en otras partes, pero no es local solamente. ¿Qué está pasando? Estoy de acuerdo. Le quiero agradecer en primer lugar a la gente por la oportunidad, a ustedes por la posibilidad de compartir esta tarde-noche, y a la gente que nos acompaña, a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. A ver, voy a partir con lo chileno, con nuestro contexto local, y después voy a hacer alguna referencia a lo que, en mi opinión, está pasando en el contexto más general, más global. Yo creo que la crisis que estamos viviendo en Chile es una crisis muy profunda, una crisis político-institucional, una crisis social, cultural, me atrevería a decir, casi, por lo que estamos viendo en el debate constitucional, casi también me atrevería a decir identitaria. Estamos discutiendo y conversando sobre quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra identidad. Yo soy un convencido de que la crisis en Chile se inició antes del estallido social. Ese para mí es un punto muy importante. Y tengo la convicción de que uno de los factores claves de la crisis que estamos viviendo hoy día tiene que ver con lo que ocurrió el año 2010, por primera vez desde el retorno a la democracia. Se produjo un proceso de alternancia en el poder. La centroizquierda perdió las elecciones, la Concertación, después de haber gobernado 20 años, perdió las elecciones y por primera vez desde, como digo, el retorno a la democracia en Chile el año 90, la derecha, la centroderecha ganó con Sebastián Piñera. Y a mi modo de ver, por diversas razones, ese hito, ese momento, terminó de fracturar los consensos, los acuerdos que se habían producido durante la transición a la democracia. Consensos que se iniciaron a partir de la derrota de Pinochet en el plebiscito del año 88, que tuvieron un hito muy importante al año siguiente, el año 89,
La gente a lo mejor, los más jóvenes no saben, pero los más viejos sí nos acordamos que el año 89 tuvimos un plebiscito también, un plebiscito donde fuimos a ratificar las primeras 54 reformas a la Constitución. Y esa fue, de algún modo, la base, esta negociación que hubo entre el régimen que terminaba y la concertación que estaba a puertas de llegar al gobierno, generaron un consenso muy importante que permitió que Chile pudiera tener gobernabilidad durante más o menos 20 años, tener probablemente uno de los periodos más virtuosos en nuestra historia, un periodo de altísimo crecimiento, de disminución de la pobreza, de democratización del consumo, básicamente. Pero a partir de 2010, esos consensos empiezan a debilitarse y terminan rápidamente por fracturarse. ¿Por qué? Porque, a mi juicio, nos reencontramos con una división histórica a partir del 2010, por una razón que es, para mi mundo, el mundo del cual yo provengo, el mundo de la centroizquierda, una razón bien políticamente incorrecta de explicar y de explicitar, pero que yo no me canso de señalar cada vez que tengo la oportunidad, a pesar de todos los reclamos y de las quejas que tengo. ¿Cuál es, en mi opinión, la clave de lo que está pasando hoy día en Chile? ¿Por qué esta crisis político-institucional, social, cultural, deriva en una crisis constitucional? Por una razón muy simple, a mi juicio. Porque el mundo de la centroizquierda, el mundo de las fuerzas que eran opositoras a Pinochet, hicieron un enorme esfuerzo durante la década del 80, desde el año 83, cuando se inician las movilizaciones y las protestas. Los más viejos también se acordarán de ese periodo difícil. Hicimos un gran esfuerzo los opositores a Pinochet por un objetivo, en pos de un objetivo que finalmente no pudimos concretar. ¿Cuál era ese objetivo? Derrocar a Pinochet. Hubo movilizaciones, hubo un conjunto de actores opositores, desde la democracia cristiana que creía en la no violencia activa, hasta los sectores más radicales de izquierda, incluyendo el PC, que creía en todas las formas de lucha, incluía la lucha armada. El Frente Patriótico es la expresión, fue la expresión de esa convicción del PC. Pero el hecho concreto es que ni con las formas más pacíficas, ni con las más violentas, ni con todas juntas, se logró el objetivo que los opositores perseguíamos, derrocar a la dictadura. Y el año 87 tuvimos que aceptar algo que fue muy doloroso y que nunca quisimos reconocer abiertamente lo doloroso que era. Tuvimos que aceptar las reglas del juego del régimen militar. Tuvimos que entrar a participar de una institucionalidad, que era la institucionalidad de la Constitución del 80. Tuvimos que aceptar sus reglas del juego, sus tiempos, sus plazos, y tuvimos que aceptar todo lo que implicaba entrar a participar y a jugar en esa cancha. Es decir, tuvimos que aceptar una transición con senadores designados, con comandantes en jefe inamovibles, con un COSENA, un Consejo de Seguridad Nacional que tenía las atribuciones y la composición que tenía. Tuvimos que aceptar a Pinochet 8 años más en la comandancia en jefe del ejército. Imagínense lo que fue para el mundo de la oposición tener que aceptar esa realidad. Tener que aceptar que en marzo del año 98 Pinochet dejaba la comandancia en jefe y asumía como senador vitalicio. Me imagino que también algunos se acordarán de esa imagen famosa. Bueno, todo eso que finalmente tuvimos que aceptar y que nos produjo durante 20 años de administración de gobiernos de centroizquierda mucha ambivalencia, el año 2010, cuando finalmente descubrimos que hemos construido un país y una democracia que hace posible que los partidarios del régimen militar ganen elecciones en democracia con mayoría absoluta, bueno, eso provoca que la centroizquierda se mueva hacia posiciones refundacionales, se acerque al PC. Pero Max, ¿eso significa que la izquierda no es buena para ser oposición? No, es muy buena para ser oposición. Para lo que no es buena, y para lo que todavía no es buena y explica en buena medida, a mi juicio, las causas de fondo de la crisis que estamos viviendo, la centroizquierda y la izquierda tienen un problema histórico que las lleva a tener una dificultad muy grande para aceptar que en Chile la derecha es una alternativa democrática y sobre todo si gana elecciones con mayoría absoluta, tiene la plena legitimidad moral y política para gobernar este país. Perdona que te interrumpa en eso, Max, porque me parece que el relato que haces es muy potente y consistente con hechos históricos que ocurrieron. Pero suena complejo desde el punto de vista de la democracia, cuando algunos dicen, mira, nosotros somos los que tenemos la vocación democrática, y si tú ganas la elección, ya no me gusta esta democracia, a pesar de que son las reglas que compartimos,
y me pongo incómodo, y al ponerme incómodo empiezo a patearte las canillas. Porque eso en el fondo es lo que ocurre, digamos. Tú ganas con mayoría, no me gusta que ganes con mayoría y te hago de alguna manera la vida imposible. Eso, desde el punto de vista político, es de alguna manera entender la democracia en una forma bastante extraña. ¿No te parece a ti? Tú vienes del mundo de la centroizquierda, ¿sí? ¿No es cierto? Me parece, sin duda, y creo que eso es parte fundamental del entuerto en el que estamos hoy día como país y como sociedad. A partir del 2010, cuando Sebastián Piñera y la centroderecha ganan la primera elección, se inicia un proceso en el cual la centroizquierda se mueve muy rápidamente hacia una autocrítica muy de fondo a la transición. O sea, nosotros yo creo que debemos ser el único país en el mundo donde una coalición que gobierna durante 20 años, en el momento en el que pierde el poder, que pierde el gobierno, inicia realmente una crítica demoledora de lo que ha construido durante esos 20 años. Yo no sé si existe eso. ¿Pero por qué ocurre eso? Ocurre porque había un problema, una ambivalencia muy grande en el mundo de la centroizquierda respecto de la legitimidad del proceso que estábamos viviendo desde el año 90. ¿Por qué? Porque habíamos tenido que aceptar reglas del juego que en el fondo no queríamos aceptar y que tuvimos que aceptar porque no fuimos capaces de derrotar a la dictadura. Perfecto. Pero Max, la historia se construye sobre realidades y la aceptación de determinadas realidades. Esto es una cosa bastante extraña lo que tú planteas, y de alguna manera yo comparto tu diagnóstico, pero es muy extraño, porque por una parte dices, ok, yo durante 20 años construyo el ciclo más virtuoso probablemente del país, de lo cual yo tengo que sentirme profundamente orgulloso, porque paso del 45% de la pobreza, paso a un 8% de la pobreza. Paso de tener 100.000 estudiantes universitarios a 1.000.000 de estudiantes universitarios. Paso de tener un sistema de salud a medio morir saltando a un sistema de salud potente e integrado. Paso de tener una expectativa de vida de 65 años a 80 y tantos años. O sea, cosas que todo el mundo envidia y se pone pie, y yo me autoflagelo por eso. Es como muy raro. ¿No será, pregunto, no será que de alguna manera el buenismo de mucha gente de la centroizquierda democrática, me refiero a los intelectuales potentes que tuvo y ha tenido la centroizquierda en Chile, se dieron a una izquierda más radicalizada y se compraron ese discurso? Yo estoy de acuerdo, eso ocurrió, pero la pregunta es ¿por qué ocurrió? ¿Por qué a partir del 2010, cuando se pierde el poder, la centroizquierda se mueve rápidamente hacia esas posiciones más radicalizadas del PC y después a partir del 2011 de lo que fue el movimiento estudiantil? Aquí hay una frase muy famosa que no debemos olvidar porque para mí es una de las claves que explica la naturaleza del proceso que estamos viviendo. A partir del 2010, lo que se inicia, según el senador Quintana del PPD, fue el movimiento de la retroexcavadora, es decir, la demolición de lo que se había construido. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se había construido tenía básicamente dos dimensiones: una institucionalidad, donde estaba la Constitución en el centro, y un modelo económico, y ambas cosas eran herencia básicamente del régimen militar. Entonces, eso es lo que conecta ambas cosas, y eso es lo que explica otra, o sea, tú hablas de una paradoja que es muy importante entender. Una centroizquierda que gobernó Chile probablemente en el periodo, como bien dices tú, más virtuoso de nuestra historia, tiene al final un complejo muy profundo para justificar y para defender esa obra. Pero no solo eso, sino que lo primero que hace a partir de la derrota del 2010 es poner en el centro de su agenda política el cambio de la Constitución. Ok, pero el cambio de la Constitución, nos vamos acercando a lo que está ocurriendo hoy día, resulta que las demandas ciudadanas en todas las encuestas, año tras año, y independiente de quien haga las encuestas, no aparecía nunca el cambio de la Constitución. Aparecía el problema de seguridad, de salud, de las pensiones, etcétera, pero nunca el tema de la Constitución. De tal manera parece que este fuera una entelequia para explicar este sentimiento de culpa generado por determinados políticos, no por la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo. Esto tiene que ver básicamente con un trauma de la izquierda y de la centroizquierda, producto de lo que fue el no haber podido derrotar a la dictadura y de haber tenido que aceptar determinadas reglas del juego con todo lo que eso implicaba. Y por eso Michelle Bachelet se mueve también hacia la idea de que hay que reemplazar a la Concertación por esta otra criatura que fue la nueva mayoría, que tenía en el eje de su agenda las dos cosas:
el cambio de constitución y hacerle, como se llamaba en esa época, el 2013, cambios refundacionales al modelo. Okay. ¿Por qué? Porque ambas cosas están directamente conectadas. Ahora, la ciudadanía, es cierto, la ciudadanía nunca tuvo entre sus prioridades el cambio de constitución, pero ¿cuál es la gran jugada, el gran acierto de la izquierda que la tiene hoy día? ¿Dónde la tiene? ¿Dónde la tiene? La tiene siendo hegemónica en la convención que está redactando el nuevo texto constitucional y la tiene hoy día en el gobierno. Está gobernando el Partido Comunista junto con el Frente Amplio. ¿Por qué lograron eso? Porque a partir del estallido social lograron convencer a la ciudadanía de que buena parte de los problemas que señalas tú, problemas de abuso, de injusticia, de inequidad, problemas de salud, de previsión, tenían en el fondo una relación directa, atávica, con la institucionalidad y con el modelo heredado del régimen militar. Perfecto. Pero eso es un discurso preparado, porque tú sabes perfectamente, y lo sabes mejor que yo, que la Constitución actual tú la podrías haber modificado y puedes cambiar todas las inequidades sin problema. Yo no estoy diciendo que no haya, ya un porcentaje importante de los ciudadanos sintió que había una legítima necesidad de cambiar esto, llegado el momento. Yo no comparto la generación de eso, pero no importa, pero es es que la generación es muy importante. Sí, por eso, pero la gracia de la historia es que uno va cambiando y tiene que ir adaptándose, pero aquí yo te pregunto un par de cosas. Todos los amarres que dejó la Constitución del 80, como el COSENA, los senadores designados, la no movilidad, ¿contribuyeron o no contribuyeron a mantener un país en transición relativamente equilibrada y que fueron o no fueron bases, según tú, importantes para este ciclo de 20 años virtuoso? Yo estoy convencido de que sí. Yo estoy convencido de que los cambios que se fueron dando gradualmente en base a grandes acuerdos transversales, acuérdate que Andrés Alamán llamó al periodo la democracia de los acuerdos. Así es. Porque efectivamente fue un periodo en el cual, por diversas razones, tuvimos la obligación y la necesidad de ponernos de acuerdo. Ahora, yo entiendo que hay una lógica que tiene que ver con lo que se llamó los enclaves autoritarios y con los amarres institucionales, pero aquí hay una realidad que también la centroizquierda no quiere aceptar y que fue parte de la estabilidad y que fue parte de la gobernabilidad propia de ese periodo. ¿Cuál fue esa? ¿Cuál fue esa realidad? El hecho de que en este país prácticamente la mitad del electorado vota por la derecha. Entonces, si hubo necesidad de acuerdo y hubo equilibrios, es porque este país está política y culturalmente equilibrado, en dos grandes mitades. En este país, cuando gana la centroizquierda o cuando gana la centroderecha, gana con el 55, pero el que pierde, pierde con el 45, como piso. Entonces, esa realidad es algo que la centroizquierda también, y la izquierda, ¿para qué decir?, no quiere aceptar. No quiere reconocer que vivimos en un país donde tenemos a una derecha que es probablemente una de las derechas más poderosas del mundo occidental, una derecha que no saca menos del 40% en elecciones generales desde el año 90. Ok, y si eso es así, y eso es histórico y es una condición, y en algunos sectores es probablemente mayor, porque hay mayor concentración de gente de derecha, ¿no es cierto?, en determinados círculos, que tiene que ver con el poder intelectual, el poder económico, el poder de las comunicaciones. Si tú conoces esa realidad y dices, bueno, en realidad la mitad del país vota por gente de centro derecha o de derecha, y la otra mitad del país vota históricamente por gente de izquierda y centro izquierda, ¿por qué hoy día entonces estamos de alguna manera en un brete, en un embudo complejo en el cual la izquierda dura? Recordemos que el presidente actual, él en más de una oportunidad dijo, yo soy más a la izquierda que el Partido Comunista. O sea, lo que pasa es que hoy día ha ido morigerando mucho su discurso porque con guitarras distintas, pero recordemos que el presidente Boris dijo en reiteradas oportunidades, yo me sitúo en el espectro más allá del Partido Comunista, y el Partido Comunista chileno probablemente son los partidos comunistas más ortodoxos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace, sabiendo de este mapa, que hoy día estemos de alguna manera con un gobierno donde el Partido Comunista es el partido ancla y eje, nos guste o no nos guste, es así, y donde en la convención las alas más radicales de izquierda
Tanto es así que la democracia cristiana tiene un solo convencional, uno solo, después de haber sido el partido más grande de Chile y haber tenido extraordinarios presidentes. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hace que eso ocurra, que eso haya ocurrido? Básicamente, en mi opinión, que la izquierda y la centroizquierda lograron imponer una determinada lectura, una lectura que se terminó convirtiendo en mayoritaria y finalmente hegemónica desde el punto de vista sociocultural respecto de lo que fueron las causas del estallido social. Es decir, la lectura que la izquierda construyó, que la izquierda elaboró para explicarle al país las causas del estallido social, terminaron siendo al final hegemónicas, mayoritarias y no contrarrestadas por una lectura distinta proveniente del mundo de la centroderecha. ¿Y cuándo se valida finalmente ese discurso en el cual la izquierda plantea que hay una conexión directa, íntima, atávica entre los problemas que vive hoy la sociedad chilena y la Constitución y el modelo de Pinochet? Cuando finalmente Sebastián Piñera abre la puerta al proceso constituyente y dice, tienen razón, los problemas que la sociedad chilena está enfrentando en este minuto, la escoba que tenemos en las calles en el país en medio del estallido social, tiene que ver, las causas de ese estallido tienen directa relación con la Constitución y por lo tanto hay que abrir el camino a un proceso constituyente. Ya, ahora yo le pregunto a Max, sociólogo, académico, doctor en filosofía y hombre de izquierda. ¿Es realmente, tú crees que son esas causas o ha sido un constructo ideado, planificado sistemáticamente para la toma del poder? Te pregunto derechamente. Absolutamente. Yo no creo que las causas del estallido social tengan que ver con la Constitución. Ninguna. Yo creo que las causas del estallido social, que son muchas, obviamente, diversas, no es una sola, como decía Borges, nunca una causa es única, es cierto, siempre son muchas causas, pero si tú me preguntas cuál es la causa fundamental que explica lo que ocurrió a partir de el 18 de octubre del 2019, una razón a mi juicio fundamentalmente económica. Chile venía creciendo cada vez menos desde hacía mucho tiempo. Si tú miras la curva de crecimiento de la sociedad chilena a partir del año 90, es un refalín en caída libre. En el gobierno de Elwin crecimos en promedio sobre el 7, una cosa impresionante, tuvimos un crecimiento chino, realmente, una cosa que no sé si algún día vamos a volver a tener un gobierno en el que crezcamos en promedio sobre el 7%. Bueno, después Frey sobre el 5, Lagos sobre el 4, el primer gobierno de Bachelet sobre el 3, después mejora con el primer gobierno de Sebastián Piñera, entre otras cosas producto de lo que fue el efecto de la reconstrucción del terremoto, pero en el segundo gobierno de Michelle Bachelet el crecimiento se cae a un 1.8% promedio. Entonces, el deterioro de la calidad de vida de los chilenos tiene directa relación con el deterioro del crecimiento económico. Cuando finalmente viene el estallido social, después de un gobierno de Sebastián Piñera que había ganado las elecciones precisamente ofreciendo retomar la senda del crecimiento, los tiempos mejores que venían de vuelta, bueno, eso se demora en llegar, no ocurre, y cuando tú llegas al estallido social, en Chile tienes a más de 6 millones de personas morosas en el sistema financiero y en el sistema comercial. Es decir, personas, básicamente la clase media, que ha tenido que estar bicicleteando deudas para mantener un determinado nivel de vida mientras la economía se deteriora y que finalmente no puede seguir haciendo. El estrés para mí, la principal causa del estallido social es el estrés del sobreendeudamiento de la clase media chilena. Okay. Ahora, perdona, Max, ¿y eso tiene que ver con la quema del metro? O sea, tiene que ver con un estallido que se produce efectivamente por diversas causas y donde hay diversos actores probablemente. O sea, yo creo que en el estallido hay muchas cosas mezcladas. Hay lumpen, hay narcotráfico, hay barras bravas, hay anarquismo, hay ultraizquierda. O sea, hay muchas cosas juntas, mezcladas. El problema es que a partir de ese estallido y a partir de las dificultades, o sea, el estallido también fue gatillado por un gobierno de centro derecha que desde el punto de vista político y comunicacional se estaba manejando como la mona. O sea, teníamos a un gobierno, o sea, yo no sé si tú te acuerdas, lo que gatilla finalmente el estallido social es un ministro que le dice a la gente que para saltarse los 30 pesos de alza, mejor se levante más temprano. Que habíamos tenido un ministro de Hacienda que le decía a la gente que, bueno, dado que estaban subiendo los productos básicos, saliera a comprar flores y le regalara flores a la señora porque las flores no habían subido. Teníamos un ministro de Salud que le dijo también al país que la gente llegaba a las 4 de la mañana a los consultorios porque a la señora le gustaba seguridad social. Así es. Entonces, la derecha se manejó muy mal desde el punto de vista político y comunicacional. Enervó una situación de un momento de mucho estrés económico.
Eso es lo que explica, a mi juicio, el estallido social. Ahora, comparto plenamente contigo. Comparto plenamente contigo el diagnóstico. Que a partir de ese momento, Dale, que a partir de ese momento la izquierda instale rápidamente la idea de que lo que está pasando en las calles, en el fondo, tiene una relación directa con una cuestión que es atávica, que es la continuidad de la Constitución y la continuidad del modelo económico. Bueno, esa fue una muy buena pega hecha por la izquierda y por la centroizquierda, convencer al país de que lo que nos estaba pasando tenía una relación directa con una dictadura que se había acabado hacía 30 años y con una institucionalidad que en el fondo se había modificado también a lo largo del tiempo. Max, y la derecha no fue capaz de contrarrestar eso. Perfecto. Max, déjame echarle algunos pelos a la sopa. En ese año, el 2019, Chile iba a ser sede de dos cosas mundiales, de orden mundial. Una de ellas era la APEC. Íbamos a tener aquí, ¿no es cierto?, al primer ministro chino y al presidente de Estados Unidos, y el presidente Piñera de alguna manera quería ser el anfitrión de esto. Y si estos dos eventos se hubiesen realizado con eficiencia y con luminosidad y con mucha muestra, bueno, el presidente Piñera, en su particular forma de ver las cosas, porque hay que recordar, y yo concuerdo contigo, que aquí hay mucho del error del presidente cuando fue a Cúcuta, entre otras cosas, digamos, a tocarle la oreja a Maduro y a decirle que ofrecía, recordemos, visas democráticas para todo el mundo que quería venir a Chile porque Chile era un paraíso. O sea, cometió torpezas de orden político que son dignas de anotarlas y enseñarlas, digamos, de las grandes cagadas que hace alguien. Son parte de este cóctel. Claro. Entonces, pero también yo creo que esto no ha sido tan espontáneo, y yo creo que de alguna manera, porque cuando uno ve la preparación que hay detrás, y aprovechando precisamente que estas dos cosas sí pasaban, Piñera iba para arriba, era bueno patearlo en el suelo. ¿Tú no crees que hubo una premeditación de esto también, de que de alguna forma hubo una estructura política y filosófica preparando desde hace algún tiempo este estallido? Yo lo único que te puedo decir respecto de eso es que yo al menos no he visto hasta ahora una evidencia concluyente de eso. Es algo que obviamente nadie puede descartar. Y la conexión extranjera, la conexión venezolana, cubana, o sea, nadie lo puede descartar. Pero hasta el momento yo no he visto evidencia que me confirme que esto tiene un origen al menos en eso. Yo sinceramente creo que el origen tiene que ver con nosotros, con un problema interno, y tiene que ver con la capacidad extraordinaria que tuvieron las fuerzas de izquierda de subirse rápidamente a un carro, a una situación, y empezar a darle un sentido y una interpretación a lo que estaba ocurriendo, y además con una cuestión que también es un agregado muy importante. Descubrimos rápidamente que teníamos a una fuerza de carabineros que no estaba en condiciones de responder a estos niveles de violencia aguda que estábamos viviendo en las calles sin cometer abusos. Perfecto. Es decir, había un problema de preparación, quiero quedarme ahí. La izquierda sistemáticamente, y esto no es una cuestión mía, sino que cuando uno ve las votaciones a través de los últimos 25 años, ha ido sistemáticamente pateando en el suelo a todos los organismos de seguridad. La ANI, ¿no es cierto?, la Agencia Nacional de Inteligencia, la ha ido desdotando, o sea, la ha ido desmembrando, quitándole capacidad, quitándole recursos a Carabineros, le ha ido quitando el piso, a investigaciones le ha ido quitando el piso. ¿Qué hay detrás de eso? Porque ya vamos a entrar al tema de la violencia, pero ¿qué hay detrás de eso desde que hace ya años ha habido una sistemática? Quiero recordarles a todos los que nos escuchan que el presidente actual votó contra muchas de las iniciativas, entre ellas el robo de madera, el control de armas. El presidente actual votó contra todas esas cosas, digamos. Entonces, ¿por qué la izquierda, sistemáticamente, la izquierda fundamentalmente más dura, no la centroizquierda, la izquierda más dura, por qué sistemáticamente ha ido en contra de las fuerzas de seguridad? ¿Cuál es el objeto? El origen de eso tiene que ver con lo que estamos conversando, tiene que ver con un cuestionamiento a la legitimidad del Estado, de este modelo, de esta sociedad, de esta institucionalidad que hemos ido construyendo desde el retorno a la democracia. Un cuestionamiento al origen de esa institucionalidad, de ese modelo, de esa sociedad. Una sociedad que no les gusta, y que no les gusta fundamentalmente porque es una sociedad que en el fondo tiene elementos y factores de continuidad respecto de lo que fue en esencia el régimen militar.
Ok. Entonces, Pero, pero entonces hay ahí una cuestión de desafección muy grande, que es también lo que explica la otra pata a la que tú ya hacías mención, el problema de la legitimación de la violencia. así es. Por lo tanto, pero esto es un fenómeno más bien de orden psicológico muy extraño, porque yo no puedo decir mi vida es mi vida entre los 30 y los 32 años y después entre los 40 y los 44, porque todo es un continuo, todos los procesos son un continuo. Y Chile hoy es, con su luz y con su sombra, es el control histórico de todo lo que ha ido ocurriendo. Entonces tú como filósofo, y aquí quiero meterme en una cuestión distinta antes que entremos a la Constitución, ¿qué pasa con los chilenos hoy día que de alguna manera aceptan y validan, incluso políticos y líderes han aplaudido? Yo recuerdo haber visto cuando quemaron a 2 carabineras, un diputado de la República lo celebró diciendo, o sea, un acto cobarde atacar a mujeres, digamos. La violencia es mala en todos los sentidos, pero ¿por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué el chileno, de alguna forma, en algún momento compró el hecho de que la violencia era legítima? ¿Por qué los niños del Instituto Nacional, en vez de estar preparándose para ser el primer foco de luz de la nación, hoy día queman buses? ¿Qué pasó? Bueno, pasó que desde hace mucho tiempo y sobre todo desde 2010, es decir, desde el momento en el que la derecha gana una elección por primera vez, se legitima la idea de que finalmente estamos viviendo en un sistema que no hemos podido cambiar, en un sistema que en el fondo sigue siendo más o menos lo mismo de lo que heredamos del régimen militar. ¿Tú sabes cuál era el nombre que le daba Fernando Atria al modelo que llevó adelante la concertación durante los 20 años? ¿No? Lo llamaba neoliberalismo con rostro humano. El nombre que le daba Garretón, Manuel Antonio Garretón, que es otro de los ideólogos intelectuales de este proceso, lo llamaba neoliberalismo corregido. Es decir, esta izquierda siempre insistió en que la matriz neoliberal de este modelo estaba intacta y que la concertación la había humanizado, la había moderado, la había atenuado, la había disfrazado, pero que en el fondo esto seguía siendo lo mismo. Entonces, cuando finalmente gana la derecha, lo que la izquierda observa hemos tenido que administrar un modelo que no nos gusta y ahora más encima este modelo termina en manos de sus legítimos dueños. Entonces se inicia la retroexcavadora, se pone en movimiento la retroexcavadora, vamos a tener que iniciar ahora sí el cambio que quedó postergado, que quedó interrumpido cuando no pudimos derrotar a Pinochet, cuando no pudimos sacar finalmente su institucionalidad y su constitución. Entonces, la constitución vuelve a estar, por lo tanto, en el eje y como vector de la agenda que la centroizquierda y la izquierda instalan a partir del 2010 en adelante. O sea, eso significa que de alguna manera en este continuo histórico estamos volviendo al año 70. Es decir, ¿es el proyecto revolucionario de Allende que queremos volver a ponerlo o es un proyecto revolucionario distinto? Yo creo que es un proyecto revolucionario distinto porque el mundo es otro. Porque en el mundo en el mundo de la UP y en el mundo que conocimos hasta el año 89, hasta la caída del muro de Berlín, Del muro. el socialismo aparecía con todos sus defectos como una alternativa a la sociedad capitalista, al modelo capitalista. Hoy día no hay alternativas a la sociedad capitalista. Hoy día lo que estamos viviendo es un proceso, y ahí podemos eventualmente hacer la conexión con el contexto mundial. Hoy día lo que estamos viviendo desde hace mucho tiempo es la globalización del capitalismo, cosa que para la izquierda es una cuestión muy dolorosa, muy dramática. Entonces, hoy día no hay alternativas. Hoy día las sociedades que son alternativas al capitalismo son sociedades que se quedan fuera de la globalización. Me refiero fundamentalmente a 3, Corea del Norte, Venezuela y Cuba, y no hay más. Max, pero déjame entender algo, porque a mí me ha tocado viajar a China en múltiples oportunidades por distintas cosas. Y lo que tú ves ahí es un capitalismo disfrazado, pero desatado, donde el lujo y el consumo y la sociedad de bienestar capitalista, donde hay un control, ¿no es cierto?, férreo de los medios de comunicación y político, pero todo el resto. Entonces, ¿por qué nosotros en Chile, mira lo que me acabas de decir, de alguna manera insistimos en un modelo, estamos revisando los tratados de libre comercio, cosas que permitieron que Chile creciera y sacara a millones de personas de la pobreza, y ahora queremos revisarlo? ¿Es porque somos muy ignorantes, somos muy ortodoxos o efectivamente tenemos una epifanía que nadie en el mundo antes
había obtenido. No lo logro entender. Y probablemente muchos de los que nos escuchan no logran entender por qué. Es muy difícil de entender y tiene que ver con esta idea de la asignatura pendiente. La izquierda se quedó con dos asignaturas pendientes muy dolorosas en su alma. Y yo esa parte sí la logro entender porque yo vengo de ese mundo, entonces sí la entiendo. La primera tragedia dolorosa que quedó ahí como una espina clavada es la caída de Allende, el derrocamiento de la UP. Y la segunda es el no haber podido terminar con la dictadura durante la década de los 80 y haber tenido que aceptar la continuidad, la vigencia, la permanencia de un modelo y de una institucionalidad que habían sido creados por esa dictadura. Bien, tanto el modelo económico como la institución. Entonces, esa cosa quedó siempre ahí. Siempre estuvo, y de hecho, no sé si tú te acuerdas, pero ya en los 90 hay un debate al interior de la concertación entre autocomplacientes y autoflagelantes, porque hay un sector que, a pesar de los logros extraordinarios que el país está teniendo, dicen sí, pero esto en el fondo sigue siendo la continuidad del modelo heredado del régimen militar. Ok, o sea, es más bien una cosa de orden emocional, histórica, sin duda, más que afectiva o efectiva en términos de datos, porque los datos demuestran claramente que fue un buen modelo. Te voy a decir algo que para mi mundo es todavía más políticamente incorrecto, pero sí, este proceso constituyente es una revancha. Es una revancha que tiene que ver con nuestras derrotas, con las derrotas de la izquierda. Por eso se está haciendo la constitución que se está haciendo y por eso se están imponiendo las cosas que se están imponiendo. Ok, pero Max, vamos entonces directo a este tema. Si tú dices que la constitución que se está construyendo es una revancha, porque claramente no es el camino a la excelencia, no incorpora un mundo del futuro, la tecnología, de eso no hay nada, digamos. Y como recién conversábamos, hay una forma de desmantelar, destruir, de construir incluso la identidad de los chilenos. Pero eso ya no es mucho, eso ya no es de alguna manera que el péndulo lo tiraron para otro lado, porque el que aparezca en la foto, ¿no es cierto?, ahí en Antofagasta y en las ruinas, no hay una sola bandera chilena, no hay una sola alusión a lo que nos une, no hay una sola alusión a la casa de todos. Esto es la casa mía, y si te gusta bien, y si no, construyete otra, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque finalmente en este desvarío en el que estamos, y en este proceso en el que las esclusas se han ido cayendo, se han ido desbordando una tras otra, bueno, hemos llegado hasta el punto de que ya no es solo el neoliberalismo, ahora es el capitalismo completo como modelo, como sistema, y ahora es el capitalismo como finalmente un proceso que tiene que ver con la historia de la colonia, de la independencia, de nuestra identidad nacional, y por lo tanto estamos revisando todo para atrás. Oye, eso es lo que una pregunta bien personal. ¿Los constituyentes que están ahí, tú crees que efectivamente reflejan a Chile o reflejan a una? Porque los escaños reservados, si yo subo todos los escaños reservados, la votación sacaron todos ellos, menos que una constituyente como la Marcela Cubillo. Entonces, no era la democracia un hombre, un voto. No me enojé yo porque habían senadores designados y ahora hay escaños reservados para pueblos originarios que están cooptados por gente de izquierda, porque en la consulta indígena con menos del 4% participó. O sea, es una cosa... ¿Cómo se acepta esa doble lectura de yo soy superior, pero hago las mismas cagadas que haces tú, pero soy superior yo? ¿Cómo se acepta eso? Bueno, porque como en un determinado momento la violencia fue un chantaje que abrió puertas a la fuerza, eso es lo que ocurrió. O sea, aquí hay una pregunta que no nos hemos hecho y que es una pregunta que para la historia de este proceso y para los historiadores del futuro va a ser muy importante. ¿Por qué Sebastián Piñera y un sector de la centro-derecha terminó aceptando la tesis de que los problemas que estaba viviendo Chile pasaban por un cambio de constitución? ¿Por qué la derecha aceptó ese escenario, esa lectura de la historia? ¿Por qué? Bueno, alguien me dirá, bueno, porque estaba la pistola puesta sobre la mesa. Bueno, es cierto, esa es la realidad. Estaba la pistola puesta sobre la mesa, estaba la amenaza de la violencia que estábamos viviendo en las calles puesta sobre la mesa y eso obligó a un sector del país a aceptar algo que en democracia es inaceptable, que es el chantaje de la violencia. O sea, mira, Sebastián Piñera y la derecha hubo algo que era muy básico
y que yo nunca entendí por qué no lo dijo, aunque no hubiera servido de nada, pero que para mí era muy importante decirlo en ese momento. Este país, un año y medio antes del estallido social, tuvo unas elecciones presidenciales y parlamentarias, en el 2017, y tuvo dos candidatos en segunda vuelta, Sebastián Piñera y Alejandro Guillé. Había un candidato que representaba la continuidad de la nueva mayoría, Alejandro Guillé, que sí tenía en su programa el cambio de constitución. Y había otro candidato, que era el de la oposición de centro-derecha, que no contemplaba el cambio de constitución en su programa, y mayoritariamente el 55% de los chilenos en las urnas escogió al candidato que no contemplaba el cambio constitucional. ¿Por qué ese gobierno debía aceptar que se le impusiera el cambio constitucional por la vía de la fuerza y de la violencia, cuando la mayoría de los chilenos democráticamente había optado por un camino diferente? ¿Puedo yo teorizar una respuesta al respecto? Sí. Porque yo creo que el presidente en ese instante dijo, yo aplico aquí el rigor de la ley, lo que significaba pedir estado de sitio y de alguna manera reprimir el desastre. No olvidamos que Chile se estaba quemando por los cuatro costados, se quemaron iglesias. Estoy de acuerdo. Sí, se quemó Chile por los cuatro costados, es bueno que nos acordemos. Y yo creo que el presidente y probablemente mucha de la gente que lo rodea dijeron, presidente, no se meta en problemas porque si no ustedes después lo van a perseguir por el tema de los derechos humanos por todas partes del mundo. Yo creo que eso fue. Y él pensó, no sé si legítimamente o no, pero pensó, yo no me quiero comprar un problema más de lo que tengo, a pesar de que yo creo que si tú aceptas el cargo de presidente tenéis que aceptar la gloria que viene con eso, pero también las sombras que vienen con los cargos, porque es una cuestión voluntaria, uno se mete solito ahí. Y yo creo que el presidente decidió pensar más en él que pensar en otra cosa. Es muy probable, pero el hecho concreto es que lo que se terminó de consumar en ese momento fue el haber aceptado que la democracia fue violentada, que la mayoría que votó por Sebastián Piñera fue violentada por la fuerza de los hechos, y que finalmente se abrió un camino que los chilenos no habían escogido en las urnas en ese momento. Max, ¿qué pasa con la violencia hoy día? Hoy día tenemos un gobierno de izquierda, no de centro izquierda, de izquierda, Partido Comunista, Frente Amplio, y la violencia está desatada. O sea, la cantidad de muertes por día que estamos teniendo vinculados a la delincuencia, vinculados al narcotráfico, vinculados a los carteles, vinculados al robo de madera, vinculados a todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la salida desde el punto de vista conceptual de un gobierno que históricamente su gente ha votado en contra de cualquier medida de reprimir la violencia? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué crees tú que va a ocurrir? A ver, primero, ¿qué es lo que pasa? Y segundo, ¿cómo creo que eventualmente se puede arreglar o abordar este problema al menos? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que durante más de una década, desde el año 2010 en adelante y particularmente durante el 2011, cuando el movimiento estudiantil salió a las calles en contra del gobierno de Sebastián Piñera, se validó la idea de que la violencia era una expresión legítima para expresar rechazo frente a las injusticias, frente a los abusos, frente a las inequidades y para plantear demandas que la sociedad considera legítimas. Y mayoritariamente un sector del país validó y apoyó esa manera de expresar tanto malestares como demandas. Esa es la realidad. O sea, si tú miras las encuestas de la época, del movimiento estudiantil en adelante, hay un sector muy importante de la sociedad chilena, para qué decir después, en el momento del estallido social, que valida la violencia como una manera de expresar rabia, molestia, malestar frente a las injusticias y las inequidades y demandas que considera justas. Esa es la realidad. O sea, este proceso de normalización de la violencia es un proceso que ha significado probablemente uno de los peores cambios culturales que ha tenido la sociedad chilena en la última década. Pero eso porque nos faltan líderes que conduzcan y que sean capaces de, entre todos, transversalmente condenar la violencia. Bueno, faltaron líderes en la centroizquierda para defender lo que se había hecho durante los 20 años de la Concertación, para oponerse a la violencia en democracia. Cuando tú le abres la puerta a la violencia en democracia, esa puerta es muy difícil volver a cerrarla. Y cuando la legitimación y la normalización de la violencia se transforma finalmente en un cambio cultural, como le ha ocurrido a Chile y particularmente como le ha ocurrido a las generaciones más jóvenes, en que la generación adulta los aplaudió, los convirtió en mesías de un Chile nuevo, finalmente. Bueno, hoy día cerrar esa puerta nos va a costar muchísimo. Va a ser muy, muy difícil volver a cerrar esa puerta.
¿Y cómo crees que podría cerrarse esa puerta? Chuta, es un tema muy complicado. Yo sinceramente creo que la única manera en que el Estado puede recuperar el monopolio de la violencia, el monopolio de la fuerza, es ejerciendo la violencia y ejerciendo la fuerza, lamentablemente. O sea, es decir, vamos a tener van a tener que ocurrir cosas muy duras, muy dolorosas, y cosas que van a significar un costo muy alto para quien tome la decisión de hacerlas, el volver a establecer como principio y como norma el que la violencia está en manos del Estado y de que la sociedad civil no tiene derecho a ejercerla bajo ninguna circunstancia. Okay. En democracia. El presidente Piñera no tomó esa decisión. El presidente Piñera intentó y no pudo. Intentó y no pudo. Y finalmente renunció y entregó el orden público y entregó el Estado de Derecho porque sabía que tenía una fuerza policial que no estaba en condiciones de reprimir esa violencia sin abusos y sin violaciones a los derechos humanos. Perfecto. ¿Y el presidente Boric? ¿Qué crees? El presidente Boric tiene un problema todavía peor que Piñera. Más grave que el de Piñera, porque el presidente Boric y su sector y su mundo tienen una ambivalencia ideológica respecto de la violencia. Es decir, ellos de alguna manera ven a la violencia como una respuesta legítima frente a un sistema injusto, inequitativo, concentrador de riqueza y de poder. Perfecto. Eso significa que lo que tú estás diciendo es que el futuro no se ve muy halagüeño, no se ve muy positivo en términos de violencia. No, para nada. Porque en la naturaleza humana nosotros nos hemos organizado como sociedad y hemos dicho, ok, un grupo de nosotros le voy a entregar las armas y la potestad de la fuerza para que bajo determinado marco legal administre la relación entre nosotros, porque si no yo voy y me tomo la casa del lado porque estoy más fuerte, o voy y violo a la mujer del frente, o le quemo sus bienes porque no quiero competencia, etc. Para eso la sociedad históricamente genera, ¿no es cierto?, este fenómeno de organización. Y el elemento central tiene que ver precisamente con el orden y la seguridad, más que cualquier otra cosa, más que para la educación, más que para la salud, es para el orden. Y si efectivamente el Estado y el gobierno que administra el Estado renuncia a eso, lo que se viene va a ser muy complicado entonces. Bueno, tan complicado como está siendo y como se ve cada día más complicado. Si eso es una realidad. O sea, tenemos a un gobierno que tiene, como te digo, una ambivalencia emocional, psicológica, ideológica con el tema de la violencia. Ellos son la generación que ejerció la violencia durante una década, que la legitimó y la validó todavía más después del estallido social, y esa violencia fue tremendamente eficaz. Ellos lograron un proceso constituyente con estas características y con estas mayorías al interior de la convención gracias a la violencia, y ellos tienen el gobierno hoy día gracias a la violencia. Entonces, aquí el factor y el precedente es un factor bien nefasto, porque te dice, bueno, aquí los que ejercieron la violencia resultó que la violencia les fue bastante provechosa. Ese es el drama que estamos viviendo. El drama que estamos viviendo es que en este país la violencia no solo fue legítima, sino que además terminó siendo eficaz. O sea, fue efectiva y eficaz. Max, el chileno ha cambiado y ¿por qué te pregunto esto? Porque pareciera ser que hemos ido cambiando nuestro concepto de que hay que trabajar duro, de los derechos, los deberes hemos ido mezclando, estamos metiendo los niños, tengo un ministro que dice las y los establecimientos, un subsecretario que dice las y los medicamentos, que creo que es una soberana tontera, digamos, y no estamos preocupados de la brecha que cada vez es más importante desde el punto de vista educacional. Entonces, ¿para dónde vamos como sociedad? Porque nuestra élite uno la ve desde afuera, y voy a hacer un poco así un comentario, pero la ve bastante poco empoderada en términos de conocimiento y competencia para hacer las cosas en las transformaciones que requieren un mundo altamente globalizado y competitivo como hoy día. O sea, veo mucho ignorante dando vueltas. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, estamos en una encrucijada histórica y los chilenos vamos a tener una decisión, que tomar una decisión muy importante el 4 de septiembre. Yo creo que esta crisis, que es una crisis, como te digo, muy profunda, que no tiene solo que ver y que no se inicia solo con el estallido social, sino que es una crisis anterior, es una crisis que en el fondo supone que la sociedad chilena está profundamente dividida
cruzada por un desacuerdo respecto de qué tipo de institucionalidad necesitamos, qué tipo de modelo de desarrollo necesitamos para, como bien dices tú, afrontar los desafíos de un mundo cada vez más globalizado, interdependiente y complejo como el que estamos viviendo hoy día, y más competitivo además. Entonces, yo creo que la sociedad chilena ese dilema no se lo está planteando. De hecho, este proceso constituyente es un proceso constituyente que, si tú lo miras, tiene que ver con saldar deudas respecto del pasado. Sí, Es un proceso que está solo volcado a cuestiones que tienen que ver con la historia y con el pasado, pero no es un proceso constituyente que esté diciendo cómo va a ser Chile y cómo va a ser el mundo en los próximos 30, 40 años más. Y por lo tanto, cómo debiéramos prepararnos para ese mundo. Te voy a poner, tú como sociólogo probablemente, y además como doctor en filosofía, me vas a ayudar a entender esto. Pongámonos los dos casos. ¿Qué pasa si el 4 de septiembre gana el apruebo? ¿Qué es lo que va a ocurrir desde el punto de vista? Porque ahí significa que tengo una constitución que es como un traje a la medida para la ideología del actual gobierno, y por lo tanto va a haber una maximización de recursos del Estado para implementar en todas las de ese modelo. ¿Qué va a ocurrir ahí? Y después vamos a hablar qué pasa con el rechazo. A ver, si gana el apruebo, lo que va a ocurrir es que vamos a demorarnos muchísimo tiempo en implementar esta institucionalidad nueva. Va a ser un proceso muy largo. Yo mencionaba en una columna el fin de semana, todavía no hemos terminado de desmunicipalizar los colegios, que fue algo que se aprobó en el gobierno de Michelle Bachelet, ni siquiera en el anterior gobierno. Entonces, estos procesos, el Estado no tiene la capacidad de administrar y de imponer estos cambios al ritmo en que la sociedad cree que puede hacerlo. Entonces, en implementar estos 11 sistemas de justicia paralelos que va a haber, uno nacional y 10 indígenas, en hacer los cambios administrativos en la gestión territorial, en todo este tema de las autonomías, nos vamos a demorar pero muchísimo tiempo en instalar las asambleas regionales, ¿para qué decir? O sea, vamos a estar mucho tiempo implementando un modelo en el cual la sociedad chilena simplemente, a mi juicio, lo que va a ir haciendo y ocurriendo es que nos vamos a ir empobreciendo cada vez más. O sea, ya somos un país donde se invierte cada vez menos y no cada vez más. Un país que crece cada vez menos y no cada vez más. Un país donde tenemos un problema gravísimo con la migración ilegal, tenemos un problema gravísimo con la violencia en el sur de Chile. Entonces, yo creo que esos problemas se van a ir acrecentando y vamos a seguir teniendo un desacuerdo muy profundo, porque lo más probable es que en este plebiscito del 4 de septiembre la sociedad vuelva a quedar dividida en mitades más o menos equivalentes. Es lo más probable, que tengamos un resultado estrecho. No va a volver a ser un 80-20, como fue el plebiscito de entrada. Entonces, sí, yo creo que, a ver, si tú me preguntas, ¿cómo te imaginas a Chile si es que gana el apruebo? Sí. Te lo voy a decir con la siguiente caricatura. Vamos a ir teniendo un sistema político institucional cada día más parecido al peruano y una economía cada vez más parecida a la argentina. Ok, por lo tanto, a lo que estaban acostumbrados todas estas nuevas generaciones de estos celulares de última generación y que las cosas todas funcionaran, van a tener que desacostumbrarse a poquitito, porque el país evidentemente va a ser un país claramente más pobre. Sí, está siendo cada vez más pobre. Y va a ser aún más. Y va a ser aún más. Perfecto. Y si gana el rechazo, ¿qué es lo que crees que ocurre? ¿Esto pone en vilo al gobierno del presidente Boric? ¿Esto va a generar un estallido de violencia? Porque hay mucha gente que está diciendo, yo no lo escucho, no, yo voy a votar al pueblo porque no quiero más violencia, entonces yo prefiero entregarlo todo, pero tratar de mantener mi parcela de paz. ¿Qué hay ahí? Si gana el rechazo, yo creo que efectivamente el gobierno queda desfondado ese mismo día. Pero yo creo que se abre eventualmente una oportunidad de tratar de buscar un acuerdo constitucional. Espero que haya la cordura, la sensatez y la racionalidad para que se enfrente ese dilema, como buscamos ahora sí, en serio, un consenso constitucional que realmente sea el reflejo y que represente adecuadamente los equilibrios de fuerzas políticas que hay en la sociedad chilena. Yo creo que no hay otro camino. O sea, yo te lo voy a plantear de la siguiente manera. Esta sociedad, si no logra ponerse de acuerdo en una institucionalidad, en mínimos comunes y en un modelo de desarrollo para enfrentar los desafíos del futuro, es una sociedad que está condenada a terminar siendo un Estado fallido. Vamos camino a eso. No creo que vayamos inevitablemente a eso. Yo creo que esta sociedad sigue teniendo
eh, activos, capital cultural, capital institucional, capital económico, como para poder enmendar el rumbo. Pero para enmendar el rumbo se requiere que la sociedad tenga y que los sectores políticos tengan la capacidad de construir un acuerdo que permita relegitimar las instituciones. Max, pero los líderes actuales que tenemos transversalmente han dado, ¿tú crees, la altura o el ancho? No, no la han dado. ¿Y cómo tú crees que entonces, si gana el rechazo el 4 de septiembre, se abren potencialmente las oportunidades? ¿Tú crees que el diputado Tellier va a decir sí, o el alcalde Jadwe sí, ahora sentémonos en la mesa? Probablemente Tellier y el alcalde Jadwe y algún sector del Frente Amplio no lo va a hacer, pero si lo hace un sector mayoritario de la derecha y lo hace al menos la centroizquierda mayoritariamente, podemos tener una mayoría suficiente como para empezar a dotar de legitimidad a una institucionalidad nueva. ¿Y ahí cómo vas a enfrentar la violencia que va a ocurrir probablemente, que se sigue legitimando? Porque vas a necesitar que parte del acuerdo, de esos acuerdos que se construyan, sea la necesidad de restablecer el orden público con los costos y lo doloroso que eso va a ser. Y que por lo tanto el conjunto de las fuerzas políticas de derecha y de izquierda asuman la responsabilidad histórica de tener que hacerse cargo de esos costos. Perfecto. Si eso no ocurre, la violencia va a seguir desatada. Ok, pero lo que tú me estás diciendo es un marco teórico de lo que debería ser. Exactamente. De lo que... Y ahora, de Guata, ¿qué es lo que tú crees que efectivamente va a ocurrir el 4 de septiembre? A ver, yo creo que hasta el día de hoy yo sigo sintiendo que hay más probabilidades de que gane el apruebo que el rechazo. Creo que este imaginario de cambios que se instaló en la sociedad chilena desde antes del estallido, pero sobre todo a partir del estallido, caló muy hondo. Y sobre todo caló muy hondo en las nuevas generaciones, en la gente más joven. Entonces, creo que todavía hay una expectativa de que los cambios pueden hacer que la sociedad chilena sea mejor de lo que es hoy día. Yo no lo creo. Yo creo que los cambios que se están planteando, que se están expresando en esta nueva institucionalidad, son cambios que nos van a hacer estar peor que mejor. Pero yo creo que todavía hay una expectativa muy grande en un sector de la sociedad chilena de que los cambios pueden ser para mejor. Ahora, si gana el apruebo, yo creo que el proceso constituyente no va a terminar porque esta institucionalidad, la constitución que se está terminando de redactar ahora, va a ser en muchos aspectos impracticable. No se va a poder llevar a la práctica. Entonces, va a requerir ajustes y va a requerir cambios y modificaciones que van a suponer y van a necesitar igual ciertas mayorías para poder tener viabilidad legislativa. Ahora, hay un sector hoy día que no quiere eso, que lo que está tratando de hacer es ponerle un corralito al Congreso para que el Congreso no pueda efectivamente construir esos acuerdos para eventualmente hacer esos ajustes y esas correcciones. Y quieren que la Constitución rija tal cual, cosa que yo creo que en muchísimos aspectos es impracticable. Ok. No se va a poder llevar a la práctica. Max, o sea, tú hoy día dices que dado que esta esperanza de cambios caló profundo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de alguna manera hacen que la prueba tenga hoy más posibilidades. Hoy. ¿Por qué hay esa disociación afectiva entre la legítima, natural y esperanza de tener cambios para un mejor país con las tonteras que se están poniendo? Porque si yo quiero tener un auto legítimamente, voy, escojo un auto, pero si ese auto no tiene motor, yo sé claramente que ese auto no me va a llevar para ninguna parte. ¿Por qué sigo pensando en que quiero comprarme ese auto? Porque la sociedad chilena mayoritariamente, cuando Sebastián Piñera abre el camino y cuando ese camino termina ratificado por el 80% de las urnas, terminó haciendo una conexión muy directa entre el cambio constitucional y la posibilidad de que la sociedad chilena esté mejor. Okay. Y por lo tanto, todavía hay una expectativa de que el cambio constitucional per se, más allá de lo que diga la norma, va a significar dejar atrás las razones por las cuales la sociedad chilena hoy día no puede ser mejor, entre comillas. Ok. Es decir, una nueva constitución, por muy mal hecha que esté y que vaya contra el crecimiento, contra la igualdad, contra el poder judicial, contra todo, pero dado que es una nueva cosa, es probable que se apruebe igual, dices tú.
Pero eso que tú estás diciendo te lo dice incluso todavía gente de centro-izquierda, no solo de izquierda. O sea, con todo el cariño que le tengo al Pirincho Navarrete, le acabo de leer una entrevista, me imagino que mucha gente que nos está escuchando lo leyó en ex ante, donde Pirincho Navarrete te dice, mira, a pesar de que esta constitución no era lo que yo esperaba y que creo que es mucho peor de lo que pudimos haber hecho, voy a votar a prueba. Porque creo que el cambio nos abre una posibilidad que mantenernos donde estamos hoy día, que significa votar rechazo, no nos abre. Ok. O sea, el camino a la excelencia no es un camino en el cual todos quisiéramos, parece estar. Bueno, es que el camino de la excelencia en este país empezó a ir a las pailas cuando empezamos a hablarle a la gente de derechos y no de obligaciones y responsabilidades. Bien, estoy plenamente de acuerdo. O sea, una sociedad donde solo hay derechos y no hay deberes es una sociedad que está condenada a irse a las pailas. Bien. Max, ha pasado más de una hora esta conversación. Yo no puedo sino darte las gracias. Quedaron lamentablemente muchas cosas en el tintero. Sí, no, pero momento. Sí, esto va a ser con repetición. Y la próxima vez que te vea en la radio, no salgas tan disparado y tomamos un café para precisamente analizar lo que conversamos hoy día. Yo quiero agradecerle profundamente a Max. Max, ustedes saben, es sociólogo, doctor en filosofía, pero además es columnista, panelista de programas, académico, tiene una visión súper potente, viene del mundo de la centroizquierda, tiene ahí una legitimidad en su posición muy potente, pero como ustedes lo han escuchado, tiene una visión muy crítica de lo que está ocurriendo. Y evidentemente ojalá toda la gente tuviese tu visión para encontrar acuerdos y para encontrar una mirada de futuro, porque efectivamente si no lo hacemos, el país va a estar perdido. Y las nuevas generaciones, los anhelos de las nuevas generaciones no van a poder cumplirse, porque no va a haber ni el clima de armonía, ni de paz, ni económico para que así sea. A todos quienes nos escuchan, ayúdenos a difundir, estas cosas son importantes porque hay gente que entrevistamos que es tan inteligente, que sabe tanto y que nos enseña a todos, así que ayúdenos. Max, no sé si tú te quieres despedir. Sí, les quiero agradecer por el tiempo, por la paciencia, por haberme invitado. Quedo además con ganas de seguir, así que para otra oportunidad, cuando quieran, encantado de participar. Vamos a seguir cuando estemos más cerca del plebiscito para partir, efectivamente preguntando quién va a ganar, si el apruebo o el rechazo. Okay. Un abrazo a todos, buenas noches, síganos en Unidos por Chile, ayúdenos a difundir, queremos construir un mejor país para todos. Un abrazo. Gracias a todos. Y desde la generosidad. Un abrazo a todos. Muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.